Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense. Vamos a explorar el fascinante mundo de los instrumentos financieros. Puede parecer un poco árido a veces, Sí, lo sé. pero créame, A simple vista puede parecer que nos vamos a sumergir en un mar de tecnicismos. esto es más emocionante de lo que parece. Hoy vamos a desentrañar la sección 11 de las NIF para las pymes, La que se enfoca en esos instrumentos financieros básicos. que aunque no lo parezca, son el pan de cada día del mundo empresarial. Y es que al final todos estos conceptos, por más técnicos que parezcan, Tienen un impacto real en cómo funcionan las empresas. y En última instancia, en cómo se mueve la economía. es como cuando vas a comprar una casa, No solo firmas los papeles sin entender nada. ¿verdad? Bueno, aquí pasa algo similar. Para eso estamos nosotros aquí, Exacto. para guiarlos a través de este laberinto financiero. Empecemos por lo básico. ¿Qué son esos instrumentos financieros básicos? Según la sección 11, Estos instrumentos son contratos que dan lugar a un activo financiero para una entidad. ¿Y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para otra? Suena complejo. Pero en realidad, si lo pensamos bien, Estamos hablando de cosas que usamos todos los días. como efectivo. Fíjate que hasta el efectivo, bro, Algo tan simple como lo que llevamos en la cartera. es un instrumento financiero. Es la base de todo el sistema, Y no solo el efectivo. ¿cierto? También tenemos los depósitos bancarios. Las facturas por cobrar los préstamos que pedimos o concedemos. ¡Qué bueno! Incluso las acciones. Bueno, con todas las acciones. La norma especifica que solo las acciones preferentes no convertibles, Y las acciones, ya sean ordinarias o preferentes, sin opción de venta. entran en esta categoría de básicos. Exacto. La norma establece ciertas condiciones para que un instrumento se considere básico. Por ejemplo, Los rendimientos para el tenedor es decir, para quien invierte o presta el dinero, deben ser fijos. ya sea una tasa fija variable o una combinación de ambas. lo importante es que no haya sorpresas. Ajá, el tenedor debe saber exactamente cuánto va a recibir a cambio de su inversión o préstamo. Nada de cláusulas ocultas o rendimientos que dependan de factores externos. Debe ser todo transparente. Y predecible. Claro. Y tampoco puede haber cláusulas que pongan en riesgo el capital del tenedor. Ni rendimientos que estén condicionados a eventos inciertos. Ni opciones de reembolso extrañas. Es como prestarle dinero a un amigo. Uno espera que te lo devuelvan los términos acordados, ¿no? Totalmente, pero ojo. Hay que estar atentos porque existen algunos instrumentos que a simple vista parecen básicos. Pero no lo son. Esos son los que nos dan dolores de cabeza a los analistas financieros. Sí. Por ejemplo, pensemos en las permutas financieras de tasas de interés. Las opciones, los futuros. Esos ya son instrumentos más complejos Y entran en la categoría de la sección 12. que no vamos a abordar en esta ocasión. Imagínate, sería como intentar explicarte la teoría de la relatividad en 5 minutos. Mejor nos enfocamos en lo que sí podemos digerir en este momento. Hablemos de cómo se miden estos instrumentos básicos. Que aquí es donde entran en juego dos conceptos clave. El costo amortizado. El método del interés efectivo. Uy, qué nombres tan rimbombantes. A primera vista pueden sonar intimidantes. Pero si los desglosamos con calma. Veremos que no son tan complicados como parecen. Exacto, el costo amortizado, En esencia, es el valor del instrumento en cada momento. considerando los intereses. Los pagos que se hayan realizado Y cualquier otro factor que pueda afectar su valor. y el método de interés efectivo. Es como una especie de fórmula mágica. Y que nos ayuda a calcular ese costo amortizado a lo largo del tiempo. Se calcula una tasa de interés que busca igualar los flujos de efectivo futuros. Con el valor actual del instrumento, ¿Y cómo se traduce esto a la práctica? ¿podrías darnos un ejemplo concreto para ilustrar estos conceptos? Claro que sí, imaginemos un préstamo a 5 años. Al inicio, el valor del préstamo es simplemente el dinero que se prestó, Pero con el paso del tiempo ese valor va cambiando. debido a los intereses que se acumulan. Que el valor de un préstamo no es estático, se mueve. Exacto, y el método del interés efectivo nos ayuda a seguirle la pista a ese movimiento. Interesante, pero ¿qué pasa si el prestatario, por la razón que sea, empieza a tener problemas y no puede pagar las cuotas del préstamo? Buena pregunta. Ahí es donde entra en juego el concepto de deterioro del valor. Como una fruta que se echa a perder. Más o menos en el contexto financiero. El deterioro significa que un activo ha perdido valor por alguna razón. ¿Y cómo podemos saber si un activo se ha deteriorado? Hay señales de alerta a las que debamos prestar atención. Sí, hay varias señales, por ejemplo, si el deudor empieza a tener dificultades financieras, Si incumple con los pagos. o si hay cambios negativos en el mercado que afectan el valor del activo, Entonces digamos que es importante estar atentos a las noticias. y al contexto económico en general. Siempre.
El deterioro del valor puede afectar significativamente las finanzas de una empresa. Por lo que es un tema que no podemos pasar por alto. Y hablando de valor, ¿cómo se determina el valor de un activo cuando no hay un precio de mercado claro al que podamos referirnos? Esa es una pregunta que nos lleva al fascinante Y a veces es un poco nebuloso. mundo del valor razonable. Suena que vamos a necesitar una lupa y un buen par de guantes para adentrarnos en este terreno. Jaja, sí, el valor razonable es como un juego de detectives financieros. Se utilizan diferentes métodos para estimar el valor de un activo. Como transacciones recientes de activos similares. Modelos financieros que proyectan flujos de efectivo futuros. O incluso la opinión de expertos independientes. Suena que no es una tarea sencilla. No lo es, pero es fundamental porque el valor razonable se utiliza para muchas cosas importantes. Como la compra y venta de empresas. La presentación de informes financieros. E incluso para la toma de decisiones de inversión. Entiendo entonces, comprender el concepto de valor razonable puede ser muy útil a la hora de tomar decisiones financieras informadas. Sin duda. Y hablando de decisiones financieras, hay un último concepto que debemos abordar en esta primera parte. La baja en cuentas. Baja en cuentas. ¿Eso a qué se refiere? Suena algo así como dar de baja un servicio que ya no usas. Bueno, en esencia. La baja en cuentas es el proceso mediante el cual una empresa decide sacar un activo o un pasivo de sus libros contables. ¿Y en qué casos se realiza este proceso? Hay varias razones. Por ejemplo, cuando se vende un activo. Cuando se cancele una deuda. O cuando se determina que un activo ya no tiene valor de recuperación. Ya veo. ¿Y por qué es importante la baja en cuentas? ¿Qué implicaciones tiene para la empresa? Y para quienes analizan sus estados financieros. Es crucial porque afecta directamente la transparencia de los informes financieros. Si una empresa no da de baja un activo que ya no posee, O una deuda que ya no existe. sus estados financieros no reflejarán la realidad de su situación financiera. Y esto, como podrás imaginar, Puede distorsionar la percepción que tienen los inversores. y otros stakeholders sobre la salud financiera de la empresa. Entonces, digamos que la baja en cuentas es como una especie de limpieza de primavera para los libros contables. Se eliminan las cosas que ya no están. Y se deja todo ordenado y transparente. Exactamente, es una forma de asegurar que los estados financieros sean un reflejo fiel de la realidad económica de la empresa. Y ahora que ya tenemos un panorama más claro de esos instrumentos financieros que podríamos llamar tradicionales, adentrémonos en un territorio un poco más complejo, El de la sección 12. donde habitan esos instrumentos que a veces parecen sacados de un libro de magia financiera. Esos que hacen que hasta el más experimentado analista financiero frunza el ceño. Y se pregunta. ¿Y esto cómo se come? Exactamente, aquí hablamos de cosas como los títulos respaldados por activos. Opciones, warrants, contratos de futuros. Instrumentos que a simple vista pueden parecer un poco intimidantes. A ver, empecemos por partes. ¿Qué son esos títulos respaldados por activos? Suena que alguien juntó un montón de cosas en una caja y le puso un moño. Bueno, la analogía no está tan alejada de la realidad. Imagínate que tienes una caja llena de diferentes activos financieros. Como hipotecas, préstamos para autos, tarjetas de crédito. Es una especie de combo financiero. Sí, podrías verlo así. Y luego esos activos se agrupan, se estructuran de una forma determinada. Y se emiten títulos que representan una participación en ese conjunto de activos. En vez de invertir en una sola hipoteca, por ejemplo, Ya veo. puedes invertir en un título que representa una pequeña parte de un gran conjunto de hipotecas. Exacto. Y eso en teoría permite diversificar el riesgo. Ya que no estás apostando todo tu capital a un solo activo. Pero claro, La complejidad de esos instrumentos también trae consigo nuevos desafíos a la hora de valorarlos y gestionarlos. y hablando de instrumentos complejos, ¿Qué me dices de las opciones, los futuros? esos que parecen más un juego de apuestas que una inversión. Ya no sí tienen un componente especulativo importante, Las opciones y los futuros son contratos que te dan el derecho pero no la obligación. de comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. O sea que son como una especie de apuestas sobre el futuro comportamiento del precio de un activo. Exactamente. Si crees que el precio del activo va a subir, Compras una opción de compra o un contrato de futuros. si crees que va a bajar, compras una opción de venta. Suena que hay que tener una bola de cristal para invertir en estos instrumentos. Bueno, no es tan sencillo como eso. Hay análisis, modelos matemáticos, estrategia. Pero sí hay un componente de predicción. Y especulación, que es inherente a estos instrumentos. Y con esos instrumentos tan exóticos, ¿Cómo se determina su valor? también se utiliza el valor razonable. Sí, en general, la norma establece que estos instrumentos se deben medir al valor razonable. Parece que el valor razonable es la navaja suiza de la contabilidad financiera, Así es un concepto clave. para poder reflejar la realidad económica de estos instrumentos en los estados financieros. Y si el valor de estos instrumentos cambia constantemente. ¿Cómo se registra eso en los libros contables?
Aquí viene lo interesante, los cambios en el valor razonable de estos instrumentos se reconocen directamente en los resultados del periodo. Ya sea como un ingreso, O como un gasto, o sea que afectan directamente las ganancias. o pérdidas de la empresa. Exacto. Por eso es tan importante comprender cómo funcionan estos instrumentos. Y cómo su valoración puede impactar los resultados financieros de una empresa. Claro, y hablando de comprender, ¿cómo se decide si un instrumento complejo se reconoce como un activo o como un pasivo en el balance de la empresa? Buena pregunta. La norma establece que un instrumento se reconoce como un activo cuando la empresa tiene derecho a recibir un beneficio económico futuro. Derivado de ese instrumento. Como cuando alguien te debe dinero, por ejemplo. Exacto, y se reconoce como un pasivo cuando la empresa tiene una obligación presente de entregar un beneficio económico futuro a otra entidad. Como cuando tú eres el que debe dinero. Ajá, y ojo, hay casos especiales. Como los instrumentos de cobertura que tienen su propia lógica de reconocimiento y medición. Instrumentos de cobertura. Como los que usan los agricultores para proteger sus cultivos del granizo. Ajá, bueno, la idea es similar, pero en vez de proteger cultivos. Se busca proteger a la empresa de riesgos financieros. Ares, explícame eso un poco más. Un instrumento de cobertura se utiliza para reducir el impacto de un riesgo específico. Como las fluctuaciones de las tasas de interés o los tipos de cambio, Entiendo, es como una especie de seguro. contra las sorpresas desagradables que pueden ocurrir en los mercados financieros. Exacto. Y la norma establece reglas específicas para contabilizar estos instrumentos de cobertura. Que pueden ser bastante complejas. Suena que hay que tener un máster en ingeniería financiera para entender todo esto. Bueno, no es para tanto, pero sí es un área que requiere un buen conocimiento técnico. Y hablando de conocimiento técnico, hay una diferencia significativa entre los instrumentos financieros básicos y los complejos en cuanto a la información que la empresa debe revelar en sus estados financieros. Sí, definitivamente la norma exige una mayor cantidad de información a revelar para los instrumentos complejos. Precisamente porque son más difíciles de entender. Y porque su valoración puede ser más subjetiva. O sea que las empresas deben ser más transparentes con los instrumentos complejos. Exacto, deben revelar información detallada sobre la naturaleza del instrumento. Los riesgos asociados. Los métodos de valoración utilizados. Los cambios en el valor razonable a lo largo del tiempo. Parece un montón de papeleo. Lo es, pero es necesario para que los usuarios de los estados financieros Como los inversores, los analistas, los reguladores. puedan comprender la situación financiera de la empresa de forma completa. Y tomar decisiones informadas. Y entiendo, entonces para resumir, podemos decir que los instrumentos financieros complejos son más riesgosos Más difíciles de entender. y exigen una mayor transparencia por parte de las empresas. Así es. Pero también es importante destacar que son más flexibles. Y que pueden ser muy útiles para gestionar los riesgos financieros de forma más sofisticada. Fascinante. Ahora sí que me siento como un experto en instrumentos financieros. Ja, 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 no te creas tanto, todavía nos queda mucho por explorar. En serio. Todavía hay más. Claro, en la próxima parte vamos a aterrizar todos estos conceptos en algo que nos importa a todos. Las inversiones. Veremos cómo se relacionan estos instrumentos financieros con las decisiones de inversión. Y cómo pueden afectar tu propio bolsillo. Eso sí me interesa. No se lo pierdan. Bueno, después de este viaje por el fascinante Y a veces un poco laberíntico. mundo de los instrumentos financieros, desde los más básicos hasta los más complejos. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de aterrizar todos estos conceptos en algo que realmente nos importa a todos. Nuestras inversiones. Al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve entender todos estos tecnicismos si no podemos aplicarlos? Para tomar mejores decisiones financieras. Y como un poco de suerte hacer crecer nuestro patrimonio. Totalmente de acuerdo. ¿Pensás? Dime, ¿cómo pueden estos conocimientos sobre instrumentos financieros ayudarnos a la hora de invertir? Para empezar, te proporcionan una comprensión mucho más profunda de los estados financieros. De las empresas en las que estás considerando invertir. Ya no verás esos números como jeroglíficos indescifrables. Podrás entender cómo se componen los activos y pasivos de una empresa. Y cómo los diferentes instrumentos financieros que utilizan Impactan sus resultados. O sea, que en vez de solo fijarme en si las acciones de una empresa suben o bajan, Puedo analizar sus estados financieros y entender qué hay detrás de esos movimientos. que exactamente podrás evaluar si la empresa está utilizando los instrumentos financieros de forma inteligente para gestionar sus riesgos y generar valor. O si por el contrario. Está asumiendo riesgos excesivos que podrían poner en peligro su futuro. Claro. Y esa información sin duda puede ser muy valiosa a la hora de decidir en qué empresas invertir. Sin duda, y no solo eso. Entender los diferentes tipos de instrumentos financieros. También te permite diversificar tu portafolio de inversiones de forma más estratégica. Diversificar.
Te refieres a eso de no poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente, en vez de concentrar todas tus inversiones en un solo tipo de activo, Como acciones de empresas tecnológicas, por ejemplo. puedes distribuir tu capital en una variedad de instrumentos, Como acciones de diferentes sectores, bonos, fondos de inversión, bienes raíces. incluso criptomonedas. Aunque esas ya entran en otro nivel de complejidad. Sí, las criptomonedas son un mundo aparte. Pero el principio de la diversificación sigue siendo válido, La idea es no depender de un solo tipo de inversión. sino distribuir tu capital en diferentes activos que tengan diferentes niveles de riesgo y potencial de retorno. Ya veo, entonces, digamos que estos conocimientos nos convierten en inversores más inteligentes, más estratégicos. Y con un poco de suerte más exitosos. Eso esperamos al final del día. La clave está en utilizar estos conocimientos para tomar decisiones informadas. Y siempre, siempre. Asesorarse con profesionales del sector financiero antes de realizar cualquier inversión. Totalmente de acuerdo, la información es poder, pero siempre es importante complementarla con la experiencia y el conocimiento de expertos en la materia. Exacto. Y bueno, con eso llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de los instrumentos financieros. Espero que este viaje les haya resultado útil e interesante. Sin duda ha sido un viaje revelador. Hemos aprendido a navegar por los diferentes tipos de instrumentos financieros, desde los más básicos hasta los más complejos. Y hemos visto cómo estos conocimientos pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones de inversión, Recuerden que el mundo de las finanzas está en constante evolución. por lo que es fundamental mantenerse actualizado e informado. Así es, y no duden en seguir explorando y aprendiendo sobre este apasionante mundo. Hasta la próxima.